Ahora resulta que el imbécil de Pedro Ferriz Con amenaza a Vicente Serrano con meterlo a la cárcel. Aquí la información. Yo sí quiero decirle a Pedro Ferriz de Con, pues, que aquí estamos para el debate, pero que no le voy a solapar las amenazas, pues ni que fuera, ¿qué? Pero, ¿qué te parece si escuchamos, primero, Toño, las amenazas de Pedro Ferriz de Con hoy, que me hace el gran honor, nótese mi sarcasmo, de mencionarme en su programa tan visto y escuchado? No, hombre, chingón. Nos va a subir el rating el día de hoy por haber sido mencionados por Ferriz. Nótese mi sarcasmo. Un abrazo, estamos a la orden. Gracias, un abrazo. Ahí tienes el tweet que te mandé de Vicente Serrano. A ver, miren, hay un tipo que se llama Vicente Serrano, que lo menciono porque es un comentarista de los Estados Unidos. Este hombre, en alguna... ¿No te lo mandé? No, pues es una joya, pues te lo mando. Este cuate tiene un... Bueno, cuando yo lo conocí, tenía un programa en Chicago. Y fui a su programa en Chicago cuando estaba yo en campaña, y resulta que después de que fui, de alguna manera, lo corrieron. Ahora ya este cuate está al servicio, digo, como no estaba chamba, incluso Vicente Serrano le pidió trabajo a mi hijo, y mi hijo, estando como vicepresidente de Estrella, no se lo dio porque lo conoce. Bueno, resulta que ahora Vicente Serrano ya se asoció con algunos miembros de la izquierda aquí, de Morena, de medios de comunicación, entre ellos algunos de los que aludí hace un ratito, que no voy a decir sus nombres, pero que son los que les digo que viven del narco y de hacer telenovelas. Entonces, entre ellos y algunos otros ideólogos, se les ocurrió sacar esto, que dice Estela Miranda: amigos de Sin Censura, Vicente, Rafa y Toño, youtubers. Y me ponen una foto, dice: esta petición necesita urgentemente tu ayuda, sanción o cárcel a Pedro Ferriz de Con. Hijo de la oye, Vicente, ¿cómo te podría yo decir para que me entiendas? Yo tengo forma, porque soy comentarista en Estados Unidos. Esta crítica que es aquí de que me sugieres cárcel para mí, tendría que tener un fundamento. Pero aquí no pasa nada. Te voy a decir una cosa, Vicente, y te lo digo, ni me importa, pero sí te lo puedo advertir. Yo tengo empresas registradas en Estados Unidos como comunicador, y allá sí es delito. Allá, por una cosa así, vámonos a tribunales, yo me someto a una investigación para ver si es menester el meterme a la cárcel por hablar. Y tú te tendrías que someter a demostrar que yo soy carne de prisión, con hechos, y con la ley en la mano. En Estados Unidos es delito. Nada más que como la comunicación es global, esto está pasando en Estados Unidos. Es más, te veo con un pie en el bote, a ti. Porque una demanda hacia ti te pone en la cárcel en 2 patadas al no tener el más mínimo argumento para decir que yo debo ir a la cárcel. Ahora, si debo ir a la cárcel, demuéstrame por qué, y yo con muchísimo gusto daré los primeros pasos. Todo es cuestión de que tú quieras, chamaco. Nada más te voy a decir una cosa: con un golpe quedas en 1. Y de ladito. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Bueno, pues ahí está. ¿Es amenaza o qué? Don Pedro, mi única intención en caso de que quiera pisar la cárcel es para llevarle cigarros a usted, si es que termina en el bote.
si es que lo investigan las autoridades, por sus llamados al complot a tumbar al presidente. Esa es mi única intención de pisar la cárcel, llevarle cigarros a usted, o a su hijo, o a quien resulte responsable, si es que hay una responsabilidad. Pero, don Pedro, no sea pendejo. Que le digan cómo funcionan las redes sociales. Ya está como Rosana Reguillo, que nos anda mencionando ahí en sus grafiquitas pedorras, y nosotros nivelan el entierro. Ahora resulta que me quiere meter a la cárcel Pedro Ferriz de Con por algo que no escribí, que no dije, pero que sí suscribo. Que sí suscribo. Que alguien me explique, por favor, esta locura, mi querido Toño. Yo ya no entendí absolutamente nada. Y además me dice que con solo un golpe. Ay, cabrón, qué fuerte lo que está señalando. Y además dice que yo pedí trabajo. Ah, bueno, suponiendo, aceptando sin conceder. Ahora resulta que es pecado pedir trabajo. Y si su hijo era tan chingón en la empresa que dice que pedí trabajo, pues ni modo, ¿a quién le pido? Pues si él era el jefe, dice usted. Pues, qué estupidez, pero mire cómo pasan las cosas. Insisto, aceptando sin conceder. Hay ejecutivos de esa empresa que pueden dar fe que ellos nos estaban pidiendo que hiciéramos un programa para la empresa. ¿Y cómo han pasado las cosas, pues? Que en caso de que no le funcione esto del golpe contra López Obrador, en caso de que no le deje dinero lo de Frena, en caso de que se queden sin programa de radio o de redes, don Pedro, me dice Gunter que necesita chofer para que vayan mandando su solicitud. Digo, yo sé que es muy doloroso por la gran audiencia que tienen, pero no se quiera colgar de la audiencia de Sin Censura, cabrón. Mi querido Toño, te escucho. No, rápidamente quiero decir eso también. Pedro menciona que corrieron a Vicente Serrano de Sin Censura, y eso fue cuando solté la primera carcajada, ¿no? Que cuando él vino aquí a Chicago y que lo entrevistamos aquí en Chicago, después de algún tiempo lo corrieron del programa que tenía. O sea, el programa que tenía que en aquel entonces era Sin Censura, ¿no? Entonces dije, corrimos, pero pues Sin Censura es de Vicente Serrano, ¿no? No, nadie corrió, no que se corriera él solo, ¿verdad? Eso fue la primera inexactitud de la que hablaba. Luego me puse a pensar en la cuestión jurídica absolutamente de lo que está pasando aquí. Y en esta solicitud, esta petición que hacen miembros de la audiencia de Sin Censura, seguidores de Sin Censura, que piden precisamente encarcelar o sancionar a Pedro Ferriz de Con por este llamado a la sedición, que ya está grabado. Es que esa es otra, Vicente. Siempre comentamos en el equipo de Sin Censura que pareciera que muchas personas tienen el síndrome de... ¿cómo se llama este futbolista, don David? Neymar. El síndrome de Neymar, que hacen una falta, fingen que les hicieron una falta y hacen un teatro ahí, todo el mundo dice, pues está grabado todo. Pedro Ferriz de Con fue grabado, él ha sido grabado en conferencia con varios empresarios hablando de una especie de derrocamiento al gobierno actual. En sus redes sociales lo ha dicho perfectamente, lo ha dicho con nombre y apellido, él lo ha dicho con su cara, con su rostro, ha dicho... estoy haciendo un llamado a la sedición, y eso sí es un delito. Hablando de la parte jurídica, está en el artículo 123 del Código Penal Federal. Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Ese es el artículo 123, se lo repito. Y hay fracciones en las que incurre en el delito. La fracción quinta reclute gente para hacer la guerra en México con la ayuda o bajo la protección de algún gobierno extranjero. La fracción sexta tenga en tiempos de paz o de guerra relación o inteligencia con persona o grupo o gobierno extranjeros, o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. Otra, la fracción décima, solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un estado extranjero, o solicite que aquel haga la guerra a México. Si no se realiza lo solicitado, la prisión será mucho menor, ¿no? Pero bueno, eso se solicita también. La fracción
decimoprimera también. Invite a individuos de otro estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea el cual fuera el motivo que se tome. Si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de 4 años o 8 años de prisión. Pero no es el único delito, es un catálogo de delitos en los que se podría incurrir con la sedición. Estamos hablando también del artículo 131, el artículo de motín, ¿no? Se habla también, por supuesto, del artículo 132, rebelión, y hay que decirlo, ahí está, en la fracción tercera, mire, el artículo 132 del Código Penal Federal. Se aplicará la pena de 2 a 20 años de prisión y multa de 5,000 a 50,000 pesos a los que no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de las armas traten de, fracción tercera, separar o impedir el desempeño de su cargo alguno de los altos funcionarios de la Federación mencionados en el artículo 2. ¿Cuáles son los altos funcionarios de la Federación? Pues el presidente de México, ¿no? Es que está clarísimo todo Toño. Esto. Lo peor de todo, Vicente, termino con esto. Termino con el último de los artículos de los que vamos a hablar aquí. Conspiración, artículo 141. Se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y multa de hasta 10,000 pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. Vamos, o sea, jurídicamente en México creo que en efecto hay delitos que perseguir. Por lo menos una investigación. Es lo que siempre hemos dicho, una investigación. Si amerita después prisión, pues ya no es decisión de un periodista decirlo. Pero me imagino que la petición de sanción o cárcel para Pedro Ferriz de Con, que fue compartida en un grupo que no es de nosotros, que es sobre nosotros, y le mandamos un saludo a los creadores de los grupos de apoyo en redes sociales a Sin Censura. Me imagino que es por esto, sus propios dichos. Que no se le olvide a Pedro Ferriz de Con que él dijo esto después de la filtración de aquella llamada con empresarios mexicanos que viven en Estados Unidos, donde acepta el llamado a la sedición. Esto fue lo que dijo Pedro Ferriz de Con. Escúchelo. Dotó a unas personas de ciertas características y a otras de otras. Y en esta complementariedad entre unos y otros, las capacidades de unos tienen que inspirar a las capacidades de otros. Y si he hecho un llamado a la sedición y a que se levante este país, sí lo he hecho. Estoy organizando un complot para evitar, con la gente consciente de este país, que esto siga adelante. Por último, quiero decir que hace unos cuantos días tuve una llamada de un querido amigo que nos hemos hecho a la bronca, porque nos hicimos a lo gacho. Él, cuando yo estaba en campaña por la presidencia de la República, decía que a mí me patrocinaba Televisa. Y un día le hablé, Gilberto Lozano. Le dije, me cabrón, que ya a mí me patrocina ¿quién? Pues Televisa. De veras Televisa. Y luego Televisa acaban las de... Nos reunimos, nos dimos cuenta de que no había tal, y empecé a darme cuenta de lo que estaba haciendo él. Quiero decir que después de esa llamada última que tuve, en donde me decía, oye Pedro, pues vamos a dar un paso adelante, pronúnciate, ¿no?, por el Frente Nacional, como ciudadano. Y me pronuncié. Y además lo sostengo. Voy con el frena. Una sutileza hace que todavía no hagamos un clic completo, Gilberto y yo. Gilberto quiere buscar en frena la destitución del presidente de la República. Y yo pienso, no sería maravilloso, ¿no? Pero fíjate, destituyes al presidente de la República, ¿y a quién pones? A Martí Batres, a Mario Delgado, a
a Ricardo Monreal, a Bartlett, o alguno de estos gobernadores de pacotilla, de Morena, de Quinta, o a Jedi Polensky, o a Alfonso Ramírez Cuellar. ¿A quién chirriones pones? Ahora, así como no pondríamos a nadie de Morena, pues estoy seguro que no es la idea. ¿Quién hoy es el epítome de un político comprometido, valiente, serio, responsable, jalador en el PAN? ¿En el PRI? En el Movimiento Ciudadano, en el Verde, en el ¿quién? No, yo creo que lo que han fallado son las personas. Hoy tenemos un presidente que nos enseñó la sedición, que nos dio clases de cómo se puede acabar con las instituciones, que se instaló en Reforma por meses, protestando porque él sentía que había ganado la presidencia. De esas cosas que siente uno. Tomó protesta con la mano izquierda para decir que era el presidente auténtico, no sé cómo le llamaba, en aquella época. Hizo un gabinete alterno, Shadow Cabinet. Y miren lo que resultó. Hoy es presidente de la República. Pues ahí están las declaraciones del propio Pedro Ferriz de Con, en donde él acepta que que el suyo es un llamado a la sedición. Así que no me venga ahora a lloriquear, Pedro Ferriz de Con, que la gente está encabronada con usted. Mucha de esa gente que votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está cansada de tus pendejadas y de las pendejadas que hacen o han hecho los políticos del PRIAN. No me vengas a tirar la bolita, Pedro Ferriz de Con. Pero solo que quede claro que dinero no tengo para defenderme, pero no te tengo miedo. A ver, que quede claro. Tan protegido sabes tú que estás por tu libertad de expresión para decir cualquier barbaridad, como yo debería de estar protegido para dar mi punto de vista sobre tus pendejadas. Así es. Pero, por favor, explíquenle cómo funcionan las redes sociales a este señor. Porque hasta hoy voy a decir esto, que te investiguen. Sí, las autoridades deben de investigarte por estos llamados a la sedición, por este complot que tú aseguras estás armando para tumbar al presidente, por esas relaciones que están armando tú, tu hijo, Gilberto Lozano. Tu hijo anda haciendo encuestas en redes sociales, promoviendo el golpe de Estado. Gilberto Lozano ha hecho videitos pidiéndole a los militares un golpe de Estado. Ahora no me vengas con pendejadas, Pedro Ferriz de Con. Es más, Ceci, póngamelo al aire, a ver si contesta Pedro Ferriz de Con y es capaz de decírmelo frente a frente, cara a cara. Póngamelo, llámele, Ceci, por favor, en vivo y en directo, póngamelo, que se escuche desde el principio, porque yo le voy a contestar, mi querida Ceci. A ver si se logra la comunicación. Bueno. Pedro, ¿me colgó? Qué mala onda. A ver, vuélvele a intentar, Ceci. ¿Ya contestó? A ver. Yo escuché como que se cayó la llamada. A ver, póngamelo, Ceci. No a Pedro Ferriz, Híjar, a Pedro Ferriz de Con, muchachos. Dice Ceci que colgó la primera llamada y que ahora ya no contestan. A ver si nos toma la llamada Pedro Ferriz de Con
A ver si, en cuanto me dé el banderazo, Ceci, lo saludo al señor Ferriz de Con. ¿No contestas, La Ceci? llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Ah, bueno. Es que ha de estar muy ocupado. No crea que le colgó a Vicente Serrano y se le abrió el culo. Y no se asuste usted, nada más póngamelo en vivo y yo me aviento con él. No tiene ni siquiera que saludarlo, póngamelo directamente Los así tonos para que no se siguientes. arriesgue a un maltrato de este personaje, que por cierto aparece entre las fotografías de este supuesto Frente de Oposición Nacional contra Andrés Manuel López Obrador. Toño, perdóname por interrumpirte, pero me decías, es que escuché la voz de está Pedro bien, Ferriz es que de esa es Con. la cosa, estamos buscando esta comunicación con Pedro Ferriz de Con. Hay que decir esta situación clara, ¿no? Déjame tu nombre, tu número y mi reporto. Muchas gracias. A ver, déjamelo, Ceci. Marque la tecla gato cuando termine. Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Vicente Serrano y te hablo en vivo y en directo desde el programa. Acabo de presentar la amenaza que me haces y me parece muy cobarde de tu parte que lo hagas así, sin enfrentarme. Te digo, no te tengo miedo, pero la única intención que tengo de pisar la cárcel es para llevarte cigarros en caso de que tú termines en el bote. No me amenaces. No hay difamación y además no seas pendejo. Aprende cómo funcionan las redes sociales, Pedro, porque yo no escribí lo que dices que te difama. En serio, no sean pendejos. Estoy a tus órdenes. Tú sabes dónde encontrarme cuando quieras, en donde quieras. Aquí estoy a tus órdenes.